Bueno, la idea de esta clase es ya ver cómo planificamos el seguimiento y la evaluación del proyecto que estamos analizando. Entonces, la idea un poco es ver cómo mostrar también cómo hacemos este seguimiento y cómo hacemos la evaluación. Como les decía la clase pasada, la idea de esta clase es que a veces no sabemos cómo mostrar cómo estamos haciendo el seguimiento del proyecto y como les decía en la primera clase, es clave planificar no solo el plan propiamente dicho de lo que es el proyecto en sí, sino también tengo que planificar cómo voy a hacer el seguimiento de la ejecución de nuestro proyecto y la evaluación de los resultados que me genere ese seguimiento. Entonces, nosotros diseñamos una planilla que tiene que ver con, en principio, la formulación de metas. Que como hablábamos en la clase pasada, que llegamos hasta ver cómo construir un indicador, nosotros estamos hablando de metas que sirvan para seguir los indicadores que construimos, ¿sí? ¿Para qué establecemos metas? Porque el indicador propiamente dicho es una construcción de una o dos o tres variables que se vinculan y que nos da un número. Pero nosotros tenemos que saber a qué número queremos llegar en función del indicador que estamos proponiendo. ¿Para qué? Para direccionar las acciones que tenemos que conseguir, para poder medir el grado de avance del programa, del proyecto que nosotros estamos queriendo formular, justamente para realizar el seguimiento de cada una de las acciones, de las tareas que realizamos, o sea, cuando hacemos el corte en algún momento del periodo en que se está ejecutando, vemos cómo nos da el indicador y lo comparamos con la meta que nos habíamos propuesto. Y por supuesto, en definitiva, nos sirve para detectar desvíos respecto a la situación deseada, o sea, respecto a la meta que nos propusimos. Recordemos que los desvíos tienen que ver con la meta deseada respecto de lo que sucede realmente. Y a partir de eso, ver qué causó ese desvío, si hay una diferencia, qué lo causó y corregirlo para que no siga sucediendo, que no sea grande más el desvío que tenemos. La planilla que proponemos es algo así. Yo la ejemplifico con el ejemplo que proponemos del proyecto de becas municipales para estudiantes de nivel terciario o universitario. Entonces, en base a todo lo que ya fuimos haciendo hasta esta etapa, tenemos una planilla que consta de programa, descripción, destinatarios, indicador, unidad de medida del indicador, que tenemos que definir cómo lo vamos a medir, si porcentual, en pesos, en cantidades, y una meta anual, en el caso si el proyecto es anual, ¿no? De acuerdo al periodo que abarque el proyecto. No sé si recuerdan que yo en la primera clase habíamos hablado de como algo de un inventario de programas, un registro de todos los programas que tiene, en este caso un municipio, por ejemplo. Entonces hasta podemos tener todo, bueno, ustedes saben, en los municipios todo se formula y el presupuesto se formula en categorías programáticas. Entonces, en función de esos programas podemos ir registrando cada programa, una breve descripción, a quién está dirigido, qué indicadores voy a usar para hacer el seguimiento de este programa, con sus unidades de medida y sus metas. Podemos tener programas que ya se iniciaron y que continúan para este ejercicio, o programas que arrancan en este ejercicio. Y tenemos que tener en cuenta que los programas van a atravesar distintas variaciones que tienen que ver con que o finaliza el programa en algún periodo de este año, entonces se corta, tenemos programas nuevos o los que tenemos los modificamos. Entonces, si modificamos algún programa que ya tenemos o lo sumamos a otro, seguramente nos van a cambiar los indicadores, por supuesto vamos a reformular las metas. En este caso, ¿nosotros qué decimos? Este es el ejemplo. La descripción de nuestro programa es un programa destinado a ayudar a aquellas personas que quieren finalizar sus estudios terciarios y universitarios a través de un incentivo económico que se abonará mensualmente a lo largo del ciclo. Entonces, describimos, si bien en el proyecto que hicieron ustedes
tiene una descripción más amplia, con un diagnóstico y con la explicación de la necesidad de aplicar este proyecto. Es una breve descripción puntual para que alguien que viene, o un superior, o si lo queremos mostrar a la ciudadanía, mostramos esta planilla y ya saben de qué estamos hablando. No hay que hablar de nada técnico, no hay que ahondar en ningún detalle. Es bien explicativo de lo que queremos, lo que vamos a hacer con este proyecto, básicamente. Luego agregamos los destinatarios y las destinatarias. En nuestro caso son estudiantes con domicilio en el municipio, dijimos, cerca del municipio, que estén por iniciar o que cursen estudios superiores. Ustedes, como les dije la otra vez, en el anexo del cuadernillo que les dejé en el aula, tienen un anexo con cómo clasificar los destinatarios. Tienen segmentado una clasificación. Pero las categorías generales pueden ser obviamente por género, por edad, por la ocupación, por la ubicación geográfica, grupos poblacionales o población en situación de vulnerabilidad, según el tipo de organización al que pertenecen las personas o el ámbito y el área de aplicación. Podemos tener varios grupos destinatarios, varias clasificaciones, no es que es una, ¿sí? O sea, que no son excluyentes una de la otra. Luego vamos a ver el indicador que proponemos, lo vamos a escribir aquí, no sé, por ejemplo, cantidad de estudiantes que inician este ciclo lectivo, y lo vamos a medir, por ejemplo, en unidades físicas, en personas, en realidad, en cantidad de estudiantes. Y vamos a proponernos una meta anual. Creo que habíamos hablado, no sé, de 300 personas que terminan la carrera, el secundario, y queremos que estas 300 personas se inscriban en nuestro programa de becas. Bueno, esa es la medida anual. Después de la medida anual la vamos a repartir en forma mensual, por ejemplo. Después podemos tener un indicador que sea porcentaje de aprobados respecto de personas inscriptas. Entonces, si queremos inscribir 300 personas, o sea, si queremos que apruebe el 100% de las personas, va a ser cantidad, después vamos a ver, cantidad de aprobados total sobre la cantidad de personas inscriptas. Pero nuestra meta anual va a ser que aprueben las 300, o sea, el 100%. Y ese indicador va a estar medido en porcentaje, por ejemplo. Vos avísame, Miriam, si tenés alguna duda. Y acá tenemos, bueno, la meta anual, en este caso, 1000. ¿Cómo sabemos si una meta es la adecuada, la correcta? Primero que debe ser factible, o sea, no podemos, o no está bueno idealizar una meta, ¿no? O, ¿cómo se dice? Que sea utópica, ¿sí? O sea, tiene que ser racional a la situación que está. Si yo tengo, bueno, acá pusimos 1000, pero supongamos que realmente yo tengo 1000 personas que terminan el secundario, no puedo pretender que se inscriban 3000. Seguramente hay 3000 porque hay personas de otro año, de otros años que no se inscribieron a ninguna carrera. Pero también tengo que tener en cuenta si el municipio puede acceder a esas 3000, si el municipio puede bancar económicamente 3000. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, no solo la posible demanda, sino también la posibilidad de la oferta que tenemos en cuanto a recursos. Como dijimos al principio, en mi diagnóstico yo voy a saber con qué recursos económicos, con qué recursos humanos cuento para poder satisfacer esta demanda. Por supuesto, la meta tiene que ser medible, cuantificable, justamente para poder hacer el seguimiento y la evaluación. Debemos tratar de conservar siempre la unidad de medida durante todo el programa, para no confundir y para que el seguimiento sea realmente efectivo. O sea, no está bueno decir, bueno, quiero cubrir 1000 estudiantes, que 1000 estudiantes se inscriban para la beca, y en el medio del programa decir, bueno, quiero alcanzar el 90% de esa población. Es otro indicador en última instancia, pero tenemos que tratar de mantener las unidades físicas, la meta, la unidad de medida. Y debemos también, después, para
para ver si nuestra meta es factible, si el programa es un programa que continúa de años anteriores, también podemos ver justamente el desempeño en periodos anteriores para ver si realmente nuestra meta está bien que sea esa, o tal vez nos conviene que sea menor, o tal vez nos conviene que sea mayor. O sea, siempre ver la historia. Si es un programa anterior, ver cómo viene la historia para no tener una meta o abultada o que tenga una subpresupuestación. Y en la última columna tenemos la columna de observaciones, que en esta columna podemos incorporar la fecha de inicio y fin del programa, que siempre es importante porque una persona que lee esta ficha, y que es mucho más, es una ficha que hace que sintetizo toda la descripción que hacemos del programa, es clave saber cuándo empieza y cuándo termina el programa. Después si podemos, también podemos poner alguna columna más que tenga que ver con acciones o tareas de este programa. Entonces, esas acciones también van a estar puestas en distintas fechas. ¿Cuánto dura el programa? Si dura solo este año, si dura hasta el año que viene, para que después se traslade este programa al año que viene. Se puede hacer alguna explicación de los indicadores si no queda claro cómo se calcula. Esto que les decía la otra vez, por ejemplo, tiene que ver con el grado de avance. Por ejemplo, si nuestro indicador tiene que ver con un grado de avance, eh, aclarar que no se suma mes a mes, sino que va acoplándose a, qué sé yo, si el primer mes tengo el 10% y el segundo tengo el 20%, bueno, que fue acoplándose, no es que tengo el 30%, ¿sí? O sea, que en ese mes, en febrero, en enero cubrí el 10%, en febrero cubrí otro 10%, ya tengo 20 de grado de avance. Estas explicaciones se pueden aclarar en las observaciones. Si hay alguna duda respecto de los destinatarios o las destinatarias, por ejemplo, cualquier cuestión que no queda claro, que ustedes piensen que no queda demasiado claro en la planilla principal, la podemos aclarar en las observaciones. En nuestro ejemplo, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos el programa como ya lo explicamos, la descripción, a quién está dirigido, y por ejemplo tenemos esto, tenemos el indicador que es cantidad de becas asignadas. Bueno, nuestra meta es asignar 1000 becas. Cantidad de nuevos estudiantes que acceden al programa. 500 nuevos, ¿sí? Que pueden ser esto, como les decía recién, capaz que tengo 3000 personas dando vueltas que ya terminaron el secundario, pero 1000 son las del año pasado. Tengo 500 que son de años anteriores. Y después tengo otro indicador que es un porcentaje de aprobación de estudiantes, que es un porcentaje de aprobación sobre los estudiantes inscriptos, que obviamente que quiero que mi meta va a ser que aprueben 100%. Bien. Hasta acá, hasta lo de recién, es lo que yo tengo de lo que ya hicimos, lo plasmo en una planilla que tiene que ver con mi planificación sobre este proyecto. Ahora, ¿cómo hago el seguimiento de este proyecto? Bueno, la parte verde es lo que acabamos de hacer, que yo ya planifiqué. Y ahora quiero ver cómo se va ejecutando, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un alcanzado mensual, en este caso, en este programa particularmente, porque yo tengo una primera parte que tiene que ver con las personas que se inscriben, por ejemplo, y una segunda parte que ya tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo. Entonces, en general, cuando pongo mes a mes, o sea, la parte violeta tiene que ver con la ejecución. Cuando pongo mes a mes, es clave esto, sí poner lo correspondiente al mes, si se puede, ¿sí? Como decíamos recién, capaz que en grado de avance, si yo aclaro las observaciones, se va a entender que si yo pongo 10 en enero y 20 en febrero, y aclaro, se va a entender que en febrero también dice 10. Entonces, que ya alcance el 20%, por ejemplo. Y acumulado al cierre tiene que ver con, depende del indicador, o sumar todos los meses, o
si se fue acoplando mes a mes, tener el total acumulado. En la última columna voy a tener los desvíos. ¿Acá qué voy a tener? Que depende del programa me va a convenir o no. Yo puedo tener el alcanzado que tiene que ver con la ejecución mensual y también puedo tener discriminado una meta mensual. O sea, tengo la meta anual, pero la puedo abrir mensualmente. Entonces puedo tener o desvíos de cada mes o puedo decir, bueno, voy a hacer un corte en febrero porque quiero ver cuánta gente se inscribió y tengo la meta solamente de enero y febrero y ahí comparo y veo si tengo que tomar una medida correctiva o no. O puedo esperar hasta el cierre del semestre o hasta el cierre del año y ver los desvíos. Siempre para mí y a mi criterio y en virtud del contexto actual, pero no actual de este año 2026, sino en general hace rato que no estamos en un contexto de certidumbre, siempre es importante hacer un corte en el año para que el desvío no se abulte, para que yo pueda tomar una medida correctiva y, el, y entonces redireccionar el proyecto o a reformular la meta en función del desvío que se me ocasionó. Habíamos dado el ejemplo de, por ejemplo, la inscripción. Vamos a suponer que yo de las 1000 personas que necesito que se inscriban, en enero y febrero se inscriben menos, 200. Es un montón de desvío. Si yo llevo ese desvío hasta fin de año, obviamente voy a tener, todos los indicadores me van a dar mal. Y tal vez si yo analizo, ¿qué pasó? ¿Por qué se inscribieron 200? Y porque la publicidad no llegó en tiempo y forma, porque no se publicó bien, porque hubo problemas para la inscripción en el sentido de que la gente no se pudo acercar, porque el colegio secundario no otorgó los certificados en tiempo y forma, entonces la gente no pudo presentar, bueno, etcétera. Entonces, en nuestro caso, a ver, en nuestro caso tenemos una restauración de un edificio para revalorizar la biblioteca popular que funciona, uy, que, ya, a ver, ay, ay, que funciona en la actualidad. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? El seguimiento sería la hora. Sí, en el caso de ustedes, exacto, tienen el proyecto es la restauración del edificio. Entonces ustedes van a tener que armar metas em, por grado de avance de obra. Lo que hablábamos al principio de que sea un hospital, por ejemplo, o un edificio. Bueno, capaz que la primera parte tiene que ver con, no sé, las bases del edificio. La segunda parte, o no sé si es un edificio de pisos. Bueno, primer piso lo termino en tal momento, segundo piso lo termino en tal momento, y así. O no sé, pintura en tal momento. No sé, o bases de alarmado, pintura de la primer sala, colocación de muebles, bueno, cada una de esas cosas va a estar puesta en cada etapa, ¿se entiende? Bueno, sigo. Claro. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Genial. Bueno, para hacer el seguimiento, ¿qué voy a tener también para poder utilizar? O sea, por un lado tengo cada indicador, tengo las metas, pero también, ¿qué voy a tener? Tengo el presupuesto, que el presupuesto es la plata que yo tengo en función de lo que, o sea, voy a tener recursos económicos que yo voy a otorgar para la realización de este proyecto. Y del otro lado, que voy a tener? ¿Cómo van sucediendo esas erogaciones? ¿Sí? ¿Cómo voy desembolsando según los costos que voy teniendo? Entonces, es una herramienta también que puedo tener en cuenta para hacer el seguimiento, por supuesto. Y los plazos, porque también puedo tener que no alcancé tal meta del indicador porque se tuvieron que correr los plazos, por ejemplo. Entonces, o
sumo esto, porque tal vez que yo puedo decir, bueno, en febrero ya terminé la inscripción, o en enero terminé la inscripción, y en febrero hago al revés. Vamos a suponer que yo en enero hago un corte para saber cómo voy, pero el plazo termina en febrero. Entonces yo puedo decir, bueno, si terminó, como decíamos la otra vez, hay tareas que necesito que terminen para que empiece otra. Entonces, el plazo de ejecución también es un indicador que me sirve para ver si tengo un desvío o no. Porque tal vez hay tareas, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de inscripción, puedo tener una tarea en la inscripción que la tengo que reformular y ampliar el plazo. Entonces tengo que decir que sea hasta marzo. Y se me cambia todo, porque todo lo demás se va a correr. Entonces, es una herramienta también que me va a servir para hacer un análisis en el seguimiento, ¿sí? Entonces, en el presupuesto, por ejemplo, vamos a tener nuestro presupuesto, que ya lo habíamos armado en la etapa 10 u 11, que tiene nuestro peso unitario, la cantidad de cuestiones que yo necesito, de acuerdo a cada una de las tareas, y tengo un valor final. Bueno, este presupuesto también lo voy a usar para ver si voy bien o no y si tengo desvíos o no. Puede haber aumentos, puede haber, obviamente, inflación, entonces hace que mis precios unitarios estimados no sean los que puse acá, entonces voy a tener un desvío en la parte económica. Bueno, todo esto también lo tengo que ir analizando mientras que voy haciendo el seguimiento. Por eso es importante, es clave tener un presupuesto. Es la base de cualquier proyecto que yo tenga, aunque sea mínimo el presupuesto, tengo que saber con qué recursos económicos cuento y cómo los voy a distribuir a lo largo del periodo. Y lo que decíamos recién, si tengo 2 meses para hacer, por ejemplo, antes de hacer la inscripción, tengo 2 meses para elaborar encuestas, hacer el relevamiento para ver cuánta gente voy a tener inscripta. Bueno, y tengo fechas claves. En tal momento termino con la recolección de datos, que tiene que ver con la gente que se inscribe, y en tal momento voy a hacer la publicación de quiénes pudieron acceder a las becas. Entonces, tengo fechas claves, que después voy a ver si se cumplieron o no se cumplieron. Así nos quedaría el momento de, vamos a hablar siempre, vamos a hablar de 3 escenarios. Un escenario optimista, en el que en este caso tenemos esas metas que tenemos, un escenario pesimista y uno normal, por decir. Entonces acá vamos a ir teniendo toda la ejecución de todos los meses de cada uno de los indicadores. Como verán, en este caso se fueron acoplando. Ven que en diciembre tengo la misma cantidad del acumulado al cierre. Entonces acá me doy cuenta que el indicador presenta datos acumulados. Mientras que en el caso del indicador 2, que tiene que ver cantidad de estudiantes nuevos que acceden al programa, se van sumando, porque este es como si fuera un indicador como que los estudiantes nuevos se van inscribiendo mes a mes. Acá tengo desvíos positivos. Y el porcentaje de becas otorgadas sobre porcentaje de becas de estudiantes que aprobaron sobre los inscriptos se va sucediendo también mes a mes, no es que se suma. ¿Qué pasa acá? Lo que les decía, no me quedo solamente con el número, por supuesto, sino que tengo que hacer una explicación. Uy, esperen que me parece, me estoy quedando, esperen que voy a conectar que me quedo sin batería. Voy a esta. Ahí está. Bien. Entonces,
¿Cuál es el desvío que identificamos en la planilla anterior? Bueno, en la planilla anterior identificamos que, que el desvío tuvo una convocatoria mayor a la que habíamos esperado. Nosotros habíamos esperado una convocatoria de 500 unidades, de 500 personas, y tuvimos una convocatoria de 905. ¿Qué quiere decir? Que superamos en 405 personas la cantidad de estudiantes. Y el primer ítem, que era cantidad de becas asignadas en estudiantes de nivel superior, también lo superamos con 105 becas adicionales. Entonces, tenemos las metas sobrecumplidas. Y como digo, ¿es un buen panorama? Siempre pensamos que lo positivo es bueno. Bueno, tenemos que analizarlo, porque a veces no nos dan los costos para bancar esa situación de superación de la parte positiva. Entonces tenemos que ver si podemos cumplirlo o no, porque si no lo podemos cumplir, vamos a tener, por eso está bueno ir cortando mes a mes o bimestralmente o semestralmente, porque si no podemos cumplir, tenemos que cortar. Tenemos que dejar de inscribir personas, por ejemplo. En el caso de un escenario pesimista, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos las metas iguales y tenemos menos, acá vean que corté en junio, o sea, no corté en diciembre, corté en junio. ¿Por qué corté en junio? Porque vengo viendo que que mis metas no van a alcanzar lo que yo quería anualmente. Entonces, ya vengo viendo que voy a tener un desvío. Fíjense tengo 500 unidades físicas, 500 estudiantes que quiero que ingresen, en enero ya tuve 0, en febrero tuve 65, o sea, no voy a llegar. Entonces, tengo que tomar una medida correctiva. Mi escenario en este momento es pesimista. Entonces, tengo que explicar el desvío que estoy observando y tengo que ver cómo lo voy a corregir para que el desvío al cierre del programa no sea tan abultado como parece que viene a venir si no lo corrijo a tiempo. ¿Está bien? ¿Y cuál sería la situación ideal? Que tenga una cantidad, tengo 1000 personas que se quieren anotar, quiero asignar 1000 becas, más o menos el 70% lo pude asignar. De los 500 estudiantes nuevos, puedo hacer que estos 500 nuevos accedan, es lo ideal, y el porcentaje de becas otorgadas sobre los estudiantes inscriptos, el 85% es un porcentaje ideal, según lo que nosotros digamos que estimamos como escenario ideal. Eso se puede armar antes, se puede prever. Entonces, parecería que el programa tiene un buen desempeño y puede alcanzar la meta de forma satisfactoria. Seguramente, obviamente, tendríamos que tratar de llegar a las 1000, otorgar las 1000, pero bueno, para nosotros, de las 1000, otorgar 700 es un buen pronóstico. Y podemos reformular las metas como para el año próximo cubrir estas 300 que no llegamos a alcanzar. Esta sería la situación ideal y son formas de ir presentando este tipo de escenarios o situaciones que nos van sucediendo. ¿Cómo podemos ir presentar nuestra información? Nosotros podemos presentar la información que tiene que ver con el seguimiento, con la evaluación. Podemos hacer un reporte de evaluación de diseño en el que vamos a ir analizando situaciones de contexto,
cómo está la situación contextual y la estrategia que implementamos. Podemos también entregar un informe sobre la evaluación de los procesos que obviamente va a incorporar información relevante sobre la implementación y sobre las posibilidades de potenciar acciones y procesos de situaciones que vamos viendo que no están funcionando bien. Podemos decir qué estrategia podemos tener para que funcionen mejor. Podemos presentar un informe de evaluación de resultados en el que vamos a brindar los resultados que esperábamos y los resultados que obtuvimos según los indicadores que fuimos formulando y que vemos durante la ejecución cómo van impactando. Y por último, una evaluación de impacto. Impacto a nivel ciudadanía, ¿sí? A nivel de la población. ¿Cómo impacta la situación de que otorgamos becas a estudiantes? ¿Cómo impacta en la población? ¿Cómo impacta en nuestro municipio a nivel ciudadanía? Bueno, tenemos más estudiantes que están trabajando, que están estudiando, entonces esa población puede no está en la calle y el año que viene puede tener un título terciario para aplicarlo, para trabajar en nuestro municipio. Entonces generamos mejor calidad de personas para trabajar, personas a nivel profesional, por decir, para trabajar en el municipio, por ejemplo. Y obviamente eso después va a generar personas que están trabajando, va a generar más consumo y va a afectar a los comercios de nuestra zona, por ejemplo. Son las formas de impacto. ¿Cómo presento esta evaluación de resultados? Bueno, como decíamos hoy, tengo el programa, tengo la descripción, tengo nuestro indicador, tengo la meta anual y tengo un acumulado a tal mes. Bueno, y acá puedo poner, restan, ¿qué resta? Resta tanto según la diferencia entre la meta anual y el acumulado, ¿sí? Puedo poner un porcentaje alcanzado y alguna observación que diga, bueno, estimo que para tal fecha voy a alcanzar la meta anual esperada. Esa es una forma de presentar resultados, por ejemplo. Restan 225 estudiantes y en porcentaje es un 55%, alcanzamos un 55% al mes de junio. ¿Llego para diciembre? Pienso que sí, pienso que no, tengo que reformular algo, lo voy a analizar. Pero esto es como si me piden, bueno, hacemos un informe de cierre del primer semestre, yo puedo presentar esto, por ejemplo. Entonces, acá tengo una síntesis de cómo viene la ejecución a tal momento, ¿sí? Esa es una forma, por supuesto hay un montón de formas. Esta es la forma que a mí me parece sencilla desde la parte de coordinadora de la ejecución, mostrar, y desde la persona que recibe la información, entenderla rápidamente. Después se puede ir a analizar indicador por indicador, por supuesto. En el caso de que yo quiera presentar una información en forma gráfica, por ejemplo, bueno, acá que voy a tener, ¿cómo fue la evolución? Vemos acá que tenemos, en enero no tuve nada, recuerden, teniendo en cuenta de pesimista ideal, por ejemplo. En el caso pesimista no había tenido ningún inscripto. Podemos decir que hacemos una corrección y llegó un pico, y por supuesto después empieza a bajar la inscripción porque empieza el año lectivo, entonces es lógico que la gente ya no se quiera inscribir, no se quiera, no pueda, está haciendo otra cosa, ya se pierde eso, porque también los ciclos lectivos comenzaron. Entonces va bajando. Hay ciclos lectivos que después comienzan en el segundo semestre, entonces otra vez tengo un pico de inscripción, lo muestro así. Y acá tengo el acumulado a diciembre en verde y la meta, que en este caso en el escenario ideal quedaron iguales. Esta es otra forma de mostrar cómo viene, cómo se va haciendo el seguimiento y cómo viene la evolución. Bueno, esto es hasta aquí. Todo lo que tiene que ver con con la parte de
Hola Ramón, no te había visto que estabas. Bueno, vamos a frenar la grabación.